Cordial saludo, estimados estudiantes de Museografía y Museología. Les doy la bienvenida a este curso. Ya es el último que ven conmigo. Sin embargo, les quedaría pendiente a algunos de ustedes gestión cultural como una asignatura que también hace parte del núcleo polémico del arte, patrimonio e identidad. Este núcleo, digamos que han visto en su mayoría conmigo, pues ya este es el final, digamos, ya que gestión estaría como pivotando alrededor de ellos. Esta ya es la representación museográfica y para ello, pues, por favor, miren el video de presentación del curso, miren el sílabus detenidamente y ya que pues tienen acceso a todas las guías de esto para tener una idea. Vamos a trabajar por proyectos. eh, Vamos a trabajar creando pues una proyección desde la museología y la museografía. La primera fase pues es entender qué es eso de la museología hacia nuevos paradigmas, cómo hay una nueva museología o una museología crítica que se apoya, digamos, en los conceptos del siglo XX y que pues nos está dando líneas frente a el tipo de exposiciones que queremos hacer. Posteriormente vamos a retomar un poco lo que vimos en el Salón Nacional de Artistas cuando estudiamos lineamientos curatoriales y conceptuales para crear los propios, cuáles son nuestros lineamientos conceptuales y curatoriales. La tercera fase vamos a hacer desarrollo del guión museográfico, ya la parte de exposición y la presentación del proyecto expositivo. Para ello, pues vamos a apoyarnos en los recursos básicos que son maqueta, diseños, planos, etc. Y finalmente vamos a hacer el desarrollo de los apoyos mediante el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro examen final o nuestra última actividad será la presentación digital de esa exposición. Una especie de desarrollo de museo virtual que ustedes van a desarrollar, que van a tener. Miremos un poco la primera fase. Esta primera fase nos dice que yo a ustedes espero que en este momento entiendan cuáles son los cambios paradigmáticos que tiene la museología y que sustentan la nueva museología, el consumo cultural y el estudio público como elementos fundamentales para la comprensión del patrimonio, así como toda la normatividad que ampara el desarrollo e implementación de proyectos expositivos en el campo del arte. Si bien podríamos hacer uso de estos mismos conceptos para hablar de historia o hablar de etnografía o hablar de ciencia y que incluso sería mucho más interesante hablar de cosas muy transdisciplinares, pues vamos a centrarlo particularmente al arte, a cómo museografía arte. Bueno, para ello vamos a hacer lectura de 2 capítulos de Lorente, del Manual de Historia de la Museología. Vamos a hacer lecturas de la Nouvelle Muséologie y su impacto, la nueva museología y su impacto, y también otros modelos museológicos en el cambio del milenio, donde pues particularmente está la museografía crítica. Son los 2 pilares conceptuales sobre los cuales vamos a trabajar. La idea no es que vamos a aprender a colgar cuadros a tantos centímetros del suelo. No, esa no es la idea. La idea es retomar un poco lo que vimos en narrativas curatoriales, mirar qué es lo que vamos a mostrar al público, qué vamos a transmitir. Entonces, por eso es fundamental que ustedes hagan la lectura de estos 2 capítulos, porque si no, no vamos a avanzar en lo que queremos decir. Fundamental estas lecturas. A partir de esas lecturas van a realizar una infografía que pues nos muestre ese paralelo entre la Nouvelle Muséologie y esos otros modelos museológicos como están puestos. Ese es como ese reconocimiento conceptual de esa primera unidad. Obviamente aquí en el entorno de conocimiento, ustedes van a tener aquí
en esta unidad retos de la nueva museología, vamos a tener además un texto importantísimo para la próxima, sobre todo para el próximo trabajo de Georgina Leocardi, que es todo un libro, pero yo les pongo aquí un capitulito que es el del Museo Sostenible, Museo Comunidad en la preservación de la historia de su patrimonio, preservación activa de su patrimonio, publicado por UNESCO ILAM. Recuerden que en conservación ustedes estudiaron cosas sobre ILAM y sobre UNESCO. Bueno, Georgina Licardi es una de las personas que más ha trabajado en ILAM y que más ha conceptualizado sobre lo que es la nueva museología. Luego vamos a tener un segundo tema que es el consumo cultural y el estudio de públicos. Este tema nos va a enlazar es con gestión cultural, porque el consumo cultural es lo que las personas, los públicos, van a obtener en los museos, en el cine, en las galerías, en las bibliotecas, en otros tipos. En el consumo cultural, no estamos hablando del consumo de marketing y mercadeo tradicional, sino que también tiene otras herramientas de marketing y mercadeo en la venta y promoción, digamos, de esos paquetes culturales que tenemos. Eh, Tal vez el padre de lo que sustenta el consumo cultural es Pierre Bourdieu, que tal vez es uno de los mayores sociólogos de toda la humanidad. Bourdieu, tengo un libro que se llama El sentido social del gusto y les traigo un capítulo que es Los museos y su público, que es pequeño, pero es un libro de bolsillo, pero es fundamental, ojalá lo vean. Les traigo a mi profesora, Ana Rosas Mantecón. Ella me dio pues análisis de públicos en la museología, es mexicana y es tal vez una de las personas que más trabaja con Néstor García Canclini y ha hecho muchos trabajos sobre el consumo cultural y sobre el estudio de públicos. Entonces ahí les dejo este texto. El, Les dejo a Delgado el Museo del Arte y el no público, porque también así tenemos que hablar de los públicos, también de los no públicos, de aquellas personas que no van a museos de arte, no van. Bueno, a mí no me gusta la literatura, no consumo la literatura, punto. Busco otro tipo de narrativas, pero la literatura no me gusta. Lo mismo pasa con muchas personas que no consumen y que hay dificultades en ese acceso al arte y unos imaginarios construidos frente al arte. Nina Simón, que es una interesantísima mujer que trabaja con me olvidó, Museo de Arte, si lo estoy viendo, creo que es un museo norteamericano y es chicana y es la que trabaja mucho sobre museo participativo. Ella estuvo incluso en la última conferencia que hubo de Museo Reimaginado en Medellín y ahorita que va a estar también en el que se hace en Oaxaca. Nina Simón entonces va a hablar sobre ese Museo 2.0, esa siguiente versión, hablándonos del museo participativo. El tercer tema de esta unidad es la inclusión y las nuevas narrativas museológicas. Tenemos pues todos los criterios de elaboración del plan museológico que tiene el Ministerio de Cultura en España, que es muy utilizado, es una página web, pero es todo un manual gigantesco que lo usamos de cabecera todos los museólogos. El Museo Accesible, el Museo y la Comunidad, un museo para todos los públicos de Sabaté. De Márquez, tengo Los cuerpos que faltan, Memorias, Impacto, subversiones de los Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, Chile, y este texto nos habla de los desaparecidos de Chile y cómo van a hacer aparición en los museos de Bellas Artes. No aparición física, por supuesto, sino aparición narrativa, cómo se empieza a hablar de ellos. Y pues dejo también algún material adicional
básico para este curso, tal vez es difícil no ponerlo de obligatorio, pero lo dejo en complementaria porque pues no se lo van a aprender de memoria, pero lo deben tener ahí muy cerca a ustedes, es el código de deontología del ICOM para los museos. Es nuestra carta magna. Sin embargo, este código va a ser cambiado en la próxima conferencia de Tokio. Ya se está reformulando el concepto de museo, entonces va a ser muy interesante que ustedes puedan tener este con lo que vaya a venir después después de la conferencia de Tokio. Les dejo un documento sobre la evolución del concepto de museo que aparece en esfera pública. Les dejo pues a este es un maestrazo impresionante, Néstor García Canclini, que junto con Bourdieu y bueno, aquellos que además naces estudiado, ustedes también lo han estudiado en oralidad y escritura, les tengo tal vez cosas de Néstor García Canclini y de Bourdieu, porque es desde la corriente sociológica y desde la comunicación y desde la cultura donde nos relacionamos, ¿no? Esta es de la versión que hubo en Argentina del Museo Reimaginado de Néstor García Canclini, entonces ahí está ese museo como conversación. Eh, Pueden encontrar muchas otras cosas de Néstor García Canclini porque él habla de ese acceso y del público y de estos elementos. Pero aquí está como con mucha gripa. Es difícil entenderle a veces, pero hay que hacer un esfuerzo, pero es muy interesante. Les dejo una tesis, un trabajo de grado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Chufu, que nos habla de un plan de inclusión para personas en situación de discapacidad o con baja visión para el Museo Guillermo León Pandencia en Popayán. Eh, yo sé que es hartísima bibliografía, pero bueno, tenemos la unidad 1 la tenemos para la fase 1 y 2, entonces aproximadamente son 45 días para hacer este abordaje, que espero pues se dé paulatinamente y sobre todo ahorita el tema 1 para esta parte, tema 2 para la 2 y 3 para la siguiente fase. Fundamental, obligatorio, súper obligatorio, Lorente en esos dos capítulos, porque pues para eso nos va a servir de referencia. A partir de ese conocimiento teórico que tienen y sobre todo de estos dos capítulos, hacen, hacen una infografía que más es una herramienta de análisis que quiero que tengan. Vamos a plantear un proyecto expositivo con el cual ustedes van a seguir a lo largo del periodo académico. El tema, así como ustedes, la mayoría de ustedes creo que fueron de Somos lo que comemos, o no creo que haya de manos maestras, espero, tuvieron ese detonador, ¿sí? Aquí vamos a tomarnos el detonador, se llama memorias. Yo les voy a dejar ese detonador, memorias. Ustedes van a hablar de memorias desde el arte en sus territorios, en sus mundos, en sus ideas particulares. Y van a generar todo el proyecto expositivo. Entonces van a decir desde la memoria histórica, desde memorias históricas, vistas desde el arte, lo pueden enfocar desde a un artista, a un movimiento artístico en sus territorios, a un lugar visto desde el arte, a una técnica artística o a estructuras sociales como la familia, la vida cotidiana. Yo aquí les dejo unos ejemplos. Por ejemplo, espacios recreativos en torno al río Fuya, que es el río que queda al pie de la UNAD en Bogotá, en la sede nacional y en la sede en el JAC, en José Acevedo, ese caño se llama río Fuya. Entonces ahí, a través de la fotografía antigua, nada más de la fotografía antigua, yo puedo hacer un análisis de los espacios recreativos. ¿Cuál es mi elemento artístico ahí? La fotografía, el análisis de la fotografía. Y tengo mi territorio, en Río Fucha. Puedo hacerlo con álbumes de familias tradicionales en Ibagué, o la historia de videoarte en Medellín,
o el arte religioso en Popayán. Eh, no sé, en donde quiera que estén, van a realizar y a pensar. Aquí hay un buen grupo que es del Valle, Braulio, María Teresa, son del Valle, entonces me imagino que van a planear algo relacionado con el Valle, ¿sí? En una memoria desde esas sociedades muy de antaño, o ya sea memoria histórica o memoria reciente, ¿no? El videoarte en el Valle. Yo he estado escuchando muy atenta, por ejemplo, a la profesora Nashley, que es la que está allá en Valle, en Cali, y ella habla mucho del grabado en Valle y en Cali, y cómo fue muy importante ese movimiento. Por ejemplo, una historia interesantísima de volver la museografía podría ser ese, el, el grabado en Cali. Bueno, vamos aquí a decir cuál es nuestro enfoque museológico, es decir, dónde nos vamos a parar, desde la nueva museología o desde la museología crítica y por qué. Como ya hicieron la lectura, pues saben sustentar el porqué de la una o la otra. ¿A cuál de los dos capítulos me voy a parar? ¿La nueva o en la crítica? ¿Y por qué? Eh, Teniendo en cuenta las características de cada una y de sus diferencias. Y voy a empezar a hacer una revisión documental, una evaluación que me diga, bueno, si voy a trabajar el grabado en Cali, ¿qué lugares voy a tener? Voy a tener el Museo de la Tertulia, voy a tener algunas fuentes bibliográficas, voy a tener personas que tal vez se acuerdan todavía de ello, voy a tener qué elementos documentales, y vamos a entender documentales como esos textos que no solo son orales, escritos, transmediales, acuérdense de ese curso de oralidad y escritura, que me van a crear contenidos bibliográficos. ¿Y qué colecciones puedo tener en cuenta? Entonces voy a decir, en la Biblioteca de Cali hay una colección de grabado. En tal museo, en el Museo de la Tertulia, museo, hay una colección de grabado. En tal otro lugar está un señor que fue grabadista de los años 60. Tengo también un periódico que me habla del grabado en Cali, etcétera. Unas revistas, fanzines, etcétera, también salieron a la venta en esa época. Eh, Tener en cuenta que si bien no vamos a hacer un montaje físico, vamos a dejar prácticamente listo para entregar. Entonces, todos estos objetos vamos a poderlos usar porque no va a haber nadie que nos diga no lo use. Lo normal es que yo cuando haga esa identificación de objetos, es sobre todo esa primera selección de objetos, de acuerdo a lo que yo voy encontrando bibliográficamente, esa selección de objetos yo tenga que mirar si tengo que pedir permisos o no. Como no vamos a hacer esa realización física final, pues vamos a obviar ese punto. Vamos a tomar las imágenes, digamos, entre comillas, de internet, o vamos a ir a tomarle la fotografía, o vamos a hacer el video nosotros mismos. Pero no vamos a requerir, digamos, esos permisos que son tan necesarios cuando uno hace otro tipo de elementos. Y, por supuesto, usar todas las referencias bibliográficas. ¿Desde dónde nos paramos para hablar de la nueva museología o de la museología crítica, para hablar de mi territorio y sobre todo de la memoria de mi territorio? Eso es lo que quiero. En entorno de aprendizaje realmente las entregas van a ser sencillos, es el link del Canva o de lo que hayan realizado la infografía y la idea básica de su proyecto expositivo, que son 4 páginas, no más. Es una página en que me cuentan el tema y el enfoque metodológico que le van a dar a ese tema, qué material bibliográfico y qué colecciones y objetos van a tener en otras dos. Creo que hay y una máxima para bibliografía, o sea, no hay suficiente para hablar en 4 buenas páginas bien hechas. No es más, recuerden que tienen mi Skype, la mayoría de ustedes tienen mi Skype, para que por favor si tienen dudas, preguntas, etcétera,
pues me busquen. La idea es hacer un muy buen proceso. Tengan en mente que es con el que se despiden de mí, entonces quiero saber como que de ese video que realizaron en antropología visual aquí, cómo hemos crecido. Y aquí no vamos a hacer un solo videito, vamos a hacer un proyecto museológico más grande. Entonces, espero que hayan crecido y madurado mucho en estos 2 años que llevan conmigo y que ya pueda verse, digamos, un avance significativo y conceptual frente a eso. Bueno, para alegría de muchos, por ejemplo, este va a ser el último curso conmigo, pero también para mí es todo un cierre de ciclo y pues hasta con Guayabo. Entonces yo veo este curso hasta con Guayabo y lo veo con mucho cariño frente a lo que vayan a presentar. Entonces estaré muy pendiente de ustedes y hasta pronto. Y